¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Pues bueno, como esta y todas las noches, es un gran gusto que estés acá con nosotros y que estemos contigo. ¿Cómo te va, mi querido hermano, mi querida hermana? Bueno, gracias por estarnos viendo y ¿Qué tal? escuchando. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Perdón, gracias por estarnos viendo y escuchando. En este martes 12 de octubre del año 2021, es un gran gusto que nos acompañes. Estás dentro del canal de Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Y como su nombre lo dice, somos un ministerio que ayuda precisamente a la restauración matrimonial. Efectivamente, nosotros, ¿verdad? Como tú lo has visto en nuestros anuncios, como tú lo has visto en las publicaciones que hacemos en YouTube, en Facebook, en nuestra página web, nosotros luchamos por la restauración de nuestros matrimonios. No creemos ni queremos el divorcio, la separación, el rompimiento. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, decidimos luchar. Y al decidir luchar, decidimos que sea Dios quien esté en medio de nosotros, para que si Dios fue quien creó al hombre y a la mujer y quien creó el matrimonio, ¿verdad? Bueno, pues que Dios nos ayude a corregir lo que nosotros hicimos mal y que por alguna razón, bueno, pues esté ahí la problemática, ¿verdad? Sí se puede restaurar el matrimonio, sí lo hemos logrado muchos y gracias a Dios lo seguimos logrando muchos. Esa es una bendita realidad. En este ministerio tú vas a poder ver todos los viernes programas de testimonios, hay de conversión, de tierras a la vista, cuando hermanos y hermanas que después de no ver nada están empezando a ver que ya el esposo o la esposa anda por ahí. Y por supuesto de restauración matrimonial de los mismos hermanos y hermanas que testifican la palabra de Dios hecha una realidad en sus vidas. Así que bueno, pues esa es nuestra labor de este ministerio, tomados de la mano de Dios. Y lo que tú estás viendo es un programa que te aseguro que te va a ayudar precisamente para sobrellevar tu proceso de restauración matrimonial y tu conversión. Podemos decirlo al revés, tu conversión y tu restauración matrimonial, ¿verdad? Porque bueno, pues de qué sirve que busquemos a Dios solo por el milagro, te da el milagro y luego te vas y al ratito vuelve la misma problemática. Sino lo que buscamos nosotros precisamente hacer que nuestro Padre Dios, ¿verdad? Nuestro dador de bendiciones, nuestro dador de milagros, de tantas cosas que hemos visto, se quede en nosotros, ¿verdad? Hagamos de nuestro Padre Dios esa bendición que nosotros queremos y sea así como sigamos viendo esas bendiciones. Así que te doy la más cordial de las bienvenidas, mi querida hermana, mi querido hermano. Y el día de hoy toca un programa de bienaventurado a bienaventurado que comparte mi amada esposa Clau con el tema de vencido a vencedor en la lucha por mi conversión y restauración matrimonial. Temazo, mi querido hermano, mi querida hermana, es un temazo, la verdad. Así que bueno, vamos a apurarnos para comenzar y yo te invito a que oremos para que le pidamos a Dios nuestro Señor que su Santo Espíritu esté presente ahí donde estás tú, donde estamos nosotros, y que Dios pueda hacer en su infinito amor y misericordia todas estas obras de amor y de bendición. Así que bueno, vamos a orar y lo vamos a hacer todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya a su nombre decimos amén, amén y amén. Oramos y decimos: Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, en esta noche, Señor, de martes 12 de octubre del año 2021, Padre, te alabamos, te honramos, te adoramos y glorificamos y te damos muchas gracias, Señor, porque permites que podamos hacer una vez más un programa, Señor, para honrarte y glorificarte, para darte gracias por todo y muy en especial, Señor, para hablar de este proceso de lucha, de conversión y por supuesto de restauración personal y matrimonial que tú quieres hacer, Señor, en los hermanos y hermanas, Padre Dios, que estén viéndonos ya sea en vivo o en repetición, Padre. Te damos gracias, Padre, porque tú has permitido que podamos hacer una vez más un programa a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestro canal de Facebook, a través de nuestra página web. Señor, gracias, de verdad, por esa gran bendición, Señor, que tú haces posible. Muchas gracias, Padre bueno. Hoy en esta noche, Señor, como siempre, nos sumamos a cada uno de los hermanos y hermanas, Padre, que están enfermos de COVID. Por favor, Padre bueno, Papito bueno. Yo te pido, por favor, Señor, para que en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo le des la salud a Jesús Martínez Correa,
Camilo Arturo Rivera Handal, Josué Jiménez, Nelis Benítez, María Fernanda Lecourtois, Carolina Barrios, Alejandro Navarro Leal, Lorena Enríquez Aguilar, Santiago Uribe Enríquez. Por favor, Padre Dios, yo te pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que puedas hacer tú, mi Padre Dios y Padre bueno, que estos hermanos y hermanas, Señor, sean sanos en el nombre de Jesús de COVID. Para quienes hoy no estamos enfermos, Padre, nos cubrimos con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que nada ni nadie, Señor, nos enferme, y nos declaramos sanos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Elevamos nuestra oración también, Señor, por Sergio Alonso, Padre, que está en terapia intensiva por situación de neumonía, Padre, y aunque no sabemos si es una cuestión de COVID, yo te pido para que en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, tú puedas hacer también, Señor, en Sergio Alonso, la salud, la sanidad, Padre bueno. Te lo pido, te lo ruego y te lo suplico. Padre Dios, hemos orado por el Señor, por nuestro querido hermano, familiar, primo, Señor Carlos Rivero Reyes, Padre, quien has llamado a tu presencia el día de hoy, Señor. Yo te pido para que por favor, Señor, aceptes a este hijo tuyo, Carlos Reyes, Padre Dios, en tu reino, Padre, y hagas de mi primo, Señor, una bendición, Padre, que lo recibas ahí en tu reino, Padre, por favor. Te pido por Ceci, Señor, su esposa, por mis primas, su nieta, Señor, para que todos estén libres de COVID, Señor, y no haya más complicaciones, Padre bueno. Por favor, mi Señor, te lo pido, te lo ruego, Señor. Haz que, por favor, Padre Dios, todos nosotros los que estemos pidiendo, Señor, orando y intercediendo, Señor, tengamos esta gran bendición, Padre, de ser tocados por ti, Señor, bendecidos por ti, Padre bueno. Por favor, mi Señor, te lo pido, te lo ruego y te lo suplico, Padre Dios. Para quienes tengan algún otro tipo de enfermedad, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te pido también que les des la salud, Señor. Por favor, Padre Dios, dales la salud a los hermanos y hermanas que pudieran estar enfermos. Hoy elevo mi oración también, Señor, por mi esposa Clau, que es quien nos va a compartir en este tema, por lo cual te pido, Señor, que tu Santo Espíritu esté presente en ella, Señor, y haga de mi esposa Clau, Señor, la bendición de que ella pueda hablarnos, Señor, en tu nombre, y de que ella pueda decir las palabras que vengan inspiradas por ti, Señor, por tu amor y misericordia. Que toques la vida de mi esposa, Señor, y que por favor tus santos dones de visión, sabiduría, inteligencia, consejo, conocimiento, Padre, estén presentes en ella, para que en nosotros, Señor, abras nuestros oídos espirituales, abras nuestra vista espiritual y abras nuestro entendimiento espiritual, para que podamos comprender y entender el mensaje, Señor, que mi amada esposa Clau nos va a dar el día de hoy. Padre Dios, te damos gracias también por cada uno de los hermanos y hermanas, mi Señor, que han traído ofrenda a este ministerio. Por el cual, Señor, gracias a ti es posible que tengamos este espacio, Señor, que podamos abrir nuestros equipos, Señor, y hacer estos programas con el internet, Señor, con todo el servicio que hay, Padre Dios, que se necesita hacer, Señor, para poder transmitir la palabra tuya, Señor, para poder llevar, Señor, el mensaje, Padre Dios, que tú quieres que nosotros demos, mi Padre Dios. Bendice la mano de mi hermana y de mi hermano, mi Señor, que han traído ofrenda a este ministerio. Haz, por favor, Señor, que sigan siendo hermanos y hermanas, Padre, de bendición, creídos de la palabra, Señor, creídos, Señor, de la bendición de la ofrenda, Padre. Gracias, Señor, por sus vidas. Bendice, por favor, santifica, purifica y dignifica los ingresos de mis hermanos y hermanas, para que en esas esposas y esposos pródigos y pródigas no haya más dinero, Señor, a perdición. Lo pedimos de continuo y de continuo, Señor. No permitas que esa esposa pródiga, ese esposo pródigo, Señor, estén llevando el dinero a perdición, Señor. No lo permitas más, Padre. Haz que el dinero llegue a casa donde le pertenece a la esposa, al esposo, con los hijos nacidos por nacer, Señor. Y que no haya nada, Padre Dios, que robe el dinero, terceras personas, manifestadas en la forma o en la manera que sea, Señor, el malgasto de vicios, Señor, adicciones de cualquier tipo. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, quita toda adicción, vicio, Señor, que pudiera existir y que lleva a situaciones de pecado.
por favor, Padre, te lo pido. Te lo ruego, Señor, que hagas tú, Padre Dios, por favor, una bendición en la economía de mis hermanos y hermanas. Te lo ruego, Señor. Te lo pido, Señor, y gracias, Señor, porque tu divina providencia, Señor, se extiende a cada momento para que mis hermanos y hermanas que han ofrendado y quienes van a ofrendar próximamente, Señor, tu divina misericordia y tu divina providencia, Señor, se extienda a cada momento para que nunca falte casa, vestido, sustento, alimento y ahora dicen, Señor, educación. Así lo creemos, Padre, así lo pedimos. Señor, estamos listos para que en esta hora y en este momento tú nos hables y nosotros, como siempre, siervos fieles tuyos, listos para escuchar tu mensaje. Mi hermano y mi hermana, si tú has hablado conmigo, te invito para que escribas y o digas amén, amén y amén. Bien, muy bien, y bueno, pues vamos a hacer una llamadita surprise. Una llamadita surprise. Ah, no me equivoqué, pero no es video call. Ahí está, ya. Bueno, por alguna extraña circunstancia no tengo crédito. Esa extraña circunstancia es monetaria. Esperemos que mañana. Hola. Pili, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Es tu cumpleaños, Pili? Así es, mis 55 cumpleaños. Vaya, qué bendición. Pues bueno, pues sí. Como tú ya lo sabes, estamos en vivo en el programa y hemos hecho una pausa para hacerte esta llamadita sorpresa para que a nombre de mi esposa Clau y de tu servidor, Pili, pues Dios te bendiga grandemente, agradecidos contigo, ¿verdad? Por toda la labor que has hecho en este ministerio. Y te pido, Pili, muchas Santos, gracias. Si te puedes presentar para quienes no te ubican y no te conocen, sepamos a quién estamos felicitando, por favor. Muchísimas gracias, profe. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Soy Pilar Santos, líder del Batallón 67, sirviendo al Señor en este ministerio. Gracias por la invitación que me hizo Clau y el profe, por la confianza depositada en mí, y aquí estoy pues al servicio. Amén, así es. Estás en Chiapas, ¿verdad? No, profe, ¿no? Ya estoy en Cancún. Ah, ya eres de la horrible Cancún. Así es, aquí. No me digas. Ajá. ¿Qué andas haciendo por allá? Fíjate, era nuestra querida hermana, ¿cómo se llama? Que nos visitó el fin de semana. Ay, se me olvidó. Vicky. Betty. No, Vicky, Dallas, sí es cierto, sí es cierto. Y bueno, vino hasta acá, hasta Mérida, a saludarnos, ¿verdad? Estuvo en Playa del Carmen. Sí es cierto. Estaba allá en Cancún, pero bueno, pues de haber sabido, mira. Ay, sí, profe, pues aquí tienen su casa, aquí ya estoy. Casa, perfecto. Pues sí. Muy puestos y apuntados, claro que sí, para hacer el próximo maratón allá en Cancún. Perfectísimo, con mucho gusto. Pili, es la primera llamada sorpresa que te hacemos en toda tu vida en el ministerio. No, es la segunda. Es la segunda, ¿verdad? Sí, ya, sí, profe. Ya, ¿esperabas nuestra llamada? No, se me había olvidado. Ah, qué bueno. Bueno, ya tú sabes que después de 2 llamadas, la tercera ya no te vamos a hablar para que sea sorpresa, ¿va? Ay, ahora no me hablas, pues eso se va a hacer la sorpresa que no te vamos a hablar. No es cierto, eso lo digo cada vez que felicitamos. Pili, bueno, pues que Dios te bendiga grandemente. Una vez, muchas gracias por la bendición, de verdad que has traído tu ministerio. Que Dios te siga bendiciendo grandemente. Y bueno, pues gracias. Muchas felicidades, ¿eh? Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias por la llamada. Nada que agradecer. Feliz cumpleaños, Pili. Bendiciones para ti. Igualmente, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. Bye. Bye. Bueno, pues ha sido nuestra querida hermana Pilar Santos, quien hoy es su cumpleaños. Batallón 67. Y bueno, pues pide entrar al Batallón 67 porque la líder vive en Cancún, ¿verdad? Y luego vas a visitar allá a tu líder. Ajá, una visita de cortesía para que vayas a Cancún. Bueno, pues ya está aquí nuestra señora directora y no te olvides el día de mañana, 8ª parte, lo que no debo decir a mi pródiga, No te lo puedes perder, un programa que es de gran bendición, compartiendo con el profe y el señor director. Hay que despedirlo para que me deje entrar al micrófono. Buenas noches
Felicidades, Pili Santo, que Dios te guarde y te bendiga, hermanita preciosa, que Dios te siga llenando de virtudes, de talentos y sobre todo rodeada de amor. Un abrazo muy grande. Y pues sí, aquí estamos ya, súper dispuestísimas a el programa, y el profe se fue sin ponerme el chat de el Facebook, pero bueno, y como siempre también muy agradecido que ustedes nos abran las puertas de sus hogares para recibirnos y escuchar lo que hoy el Señor quiere que compartamos, porque pues es un tema, son temas que generalmente le pedimos al Señor que nos guíe hacia dónde perfilar los temas. Y le mando un saludo muy grande a Mirna Cruz, a Luis Díaz Domínguez, a Simonita Godoy, a Antonia Flores, a Edith, buenas noches desde Veracruz, dice Ani Migueles, Flor López, Lorenzo Araujo, buenas noches, vámonos todos a Cancún, pero primero vámonos a Chihuahua, a Chihuahua, don Lorenzo, buenas noches, qué gusto. Mónica Álvarez, buenas noches, ya envié correo, no, ya llegó, ya en esta semana vamos a ingresar bastantes. María Moreno, Carmelita María, Silvia Garduño, Batallón 42, gracias. Carmelita Maravillas también por aquí. Dios te bendiga también, hermanitas de Puerto Vallarta, otro hermoso, llévanos a Puerto Vallarta también, Carmelita. Mili Santos, Rosita Pérez, Marimeche, Susi Álvarez, Isabel Flores, saluda a mi líder Tete Santiago, le mandan saludos por ahí, Bea Tobar, Flor López, Edith, dice Blanca España, Dianita Elizabeth, Oscar Enríquez, Katy, Arlene Cepeda, Diana Hurtado, Yuri Villanueva, Angie Banda, buenas noches, doña Andy, Luz Otero, buenas noches también a ti, Mercedes Hernández, buenas noches, Diana Patricia Rojas, Víctor Hugo Arroyo, Ana María Chávez, Hortensia Vega, Oscar Enrique, buenas noches, don Oscar, aquí estamos, saludos a Michoacán, tierra preciosa. Además déjeme decirle que yo mucho tiempo quise irme a vivir a Morelia. Lorenzo Araujo dice, así es, directora, vámonos. Zaida Rodríguez, Rosalvita Hernández, un saludo a todo Colombia, claro que sí, preciosísima región que además ya nos recibió en alguna ocasión. Yuri Villanueva, mi tocaya Clau Becerra, ay Dios mío, Clau Berber, perdón, Catalina Becerra, Edgar Franco, Casparín Pérez, Rosa Durán, Liliana Esteban, Margarita Pérez, Marianita González, Perla Infante, Víctor Barajas, Trini García, Claudia Adriana Baeza, buenas noches, bonita noche tocaya, Rosita Pérez Cárdenas, desde Villahermosa, por allá vamos a estar, Rosita, José Heriberto, Luis Otero, Bea Tobar, Astrid, jefe, Astrid, muchas gracias Astrid, Mari Sigala, Lulú Amador, buenas noches, Dios te bendiga Lulú, Nuria Rodríguez, Gina Nava, Doris, por acá la vi, Doris Flor Miranda, Perú, bendiciones, dice, bueno, pues hay un saludo, Magali Ortiz, Arrob desde Washington, dice, saludos desde Washington, un saludo también, por ahí debe de estarme viendo mi hermanita, una hermanita que habló conmigo hace rato, Doris también se llama, por cierto, de California, le mandamos un beso, y también, mira aquí Doris Cubi dice desde Ecuador, un saludo también a Doris, a Febronio Salazar, ¿cómo está don Febronio? Buenas noches. Y también le quiero mandar un saludo a don César Pérez, que por ahí también me estaba viendo, me dice, ya la vi muy sentadita esperando turno, así es, Claudia Vanessa Bejarano, saludos desde Chile, Clau, buenas noches, ¿cómo estás? Y pues vámonos a empezar, porque si no luego se me hace tarde y me regañan, y no quiero terminar muy tarde.
María Rodríguez, Alex Batallón 81 presente. Un saludo grandotote desde el Batallón 1 hasta el 83. Saludos y besos grandotes a todo el ministerio de Jesús Salvando Matrimonios y Familia. Dios los guarde y los bendiga y les siga dando todas las armas y todo la perseverancia para seguir parados en la lucha por nuestros matrimonios. Un saludo a Paraguay, claro que sí, y a Rubén Martínez, Batallón 42. Muchas gracias, don Rubén. Olga Janet también, 22, Batallón 62, dice. Víctor Vaca, saludos a Tijuana y Batallón 32. Y esto se llama, y un saludo a mis hermanos de Facebook. No puedo ver el chat, es que no sé dónde lo saca el profe, perdón, y me da miedo mover cualquier cosa y cerrar el programa. Les pido perdón, pero un saludo, mis queridos hermanos de Facebook. Y vámonos ya rápido al tema que se llama De vencido a vencedor. Y como que se trata de nosotros, ¿no? Porque yo creo que así nos sentimos todos en el momento de estar al inicio de la lucha o en medio de la lucha. Y cuando empezamos a escuchar el mundo y vemos esas pródigas y esos pródigos que aparentan que están súper felices, uno piensa, estoy vencido. Pues bueno, vámonos de vencido a vencedor y vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 5, del verso 1 al 19. Ay, Dios mío, ¿no fue este el tema de la semana pasada? Ustedes recuérdenme, hermanos, porque, o no sé si de que tanto lo estudié, y a la hora de copiarlo, sí. Bueno, pues, creo que no, ¿verdad? Ok. Uy, esta lectura ya no me acuerdo si la leí. Bueno, pues ahí va, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Un saludo a don Rolando Campos, a Susi Hurtado, a Estelita Ruiz, que nos están viendo desde Facebook, y también a quién más, a Pati Arredondo, a Danielita Tirado, a don Ignacio Silva, que también siempre está aquí presente, a Ariana Hielo, a Lili Coronita, buenas noches Lili, que Dios te bendiga, a Judy Castilla, a Lisbeth García, a Tere Berruecos, buenas noches Tete, Pati Arredondo, que ya le habíamos saludado, a Araceli Medina, buenas noches Sarita Medina, qué gusto tenerte por aquí, Dios te bendiga hermanita, a Edith Timoteo, a Leonardo Aarón, buenas noches hermano Carmen María, o Carmen Mari, Edith Timoteo, le dijimos ya, Daniela Tirado también, y bueno, pues por aquí a María Alejandra Wilmen, Dios te bendiga, Dios les bendiga Facebook, que están por aquí súper presentes, Silvia Flores, también por aquí, Cruz López, Rosario Villarreal, muchas gracias por su palabra, Rosario, Iris Dávalos desde Argentina, un abrazo a mis queridos hermanos argentinos, que siempre también están por aquí. Segunda de Reyes, capítulo 5, de los versos 1 al 19. Alguien estuvo conmigo el martes pasado en el programa y no fue el tema que dimos el martes pasado. Es que yo los preparo en la otra computadora y luego los paso y los copio. Me estoy asustando y pensando que quizá pasé el repetido, pero no estoy segura si me estoy equivocando o no. ¿Me puede alguien decir? Fue sí, ¿verdad? Ok, dice mi querida Bea Tobar, ¿no? La semana pasada fue Romanos, muy bien. Entonces, creo que estoy mal. Ok, muy bien. Entonces, muchas gracias por contestarme. Venga por acá, Segunda de Reyes, capítulo 5, versos del 1 al 19, y dice: Naamán,
era el comandante en jefe del ejército del rey de Aram. Era un hombre muy estimado por su señor. Era su favorito porque por intermedio de Yahvé había dado la victoria a los arameos. Pero ese hombre valiente era leproso. En una incursión, los arameos habían traído del territorio de Israel a una adolescente que quedó como sirvienta de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su patrona: ojalá mi señor se presentara al profeta acá y en Samaria, pues él le sanaría la lepra. Bueno, voy a hacer rápido una recapitulación. Naamán era leproso y era un guerrero del ejército muy respetado. Cuando ellos incursionaban para dominar territorios, pues se llevaban esclavos. Él se lleva a una jovencita del territorio de Israel y la pone en su casa para que sirviera a su esposa, la esposa de Naamán. Y entonces la jovencita le dijo a su patrona, pues que ojalá su esposo, o sea, Naamán, fuera con el profeta que había en Israel, y le dice, seguramente lo curaría. Entonces la esposa va y le dice a Naamán, y en el verso 4 dice, Naamán se lo comunicó a su señor. Mira lo que dice esa joven que vino del territorio de Israel. El rey de Aram le dijo, anda inmediatamente, te voy a entregar una carta para el rey de Israel. Se puso en camino llevando 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 trajes para cambiarse. Presentó al rey de Israel la carta en la que estaba escrito, junto con esta carta te envío a mi servidor Naamán para que lo sanes de la lepra. Al leer la carta, el rey de Israel rasgó sus vestiduras, diciendo, ¿acaso soy un Dios para hacer morir o devolver la vida? Ese me impide que le quite a la lepra. Fíjense y díganme si esto no es más que para buscarme pelea. Eliseo, el profeta Eliseo, hermanos, el hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado su ropa y mandó decir al rey, ¿por qué rasgaste tu ropa? Que venga a verme y así sabrá si hay o no profeta en Israel. Fue pues Naamán con sus caballos y su carro y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo le mandó decir por medio de un mensajero, ve a bañarte 7 veces en el Jordán y tu carne será como antes y quedará sano. Vuelvo a explicar. Bueno, pues entonces el rey manda a su siervo Naamán a que vaya al rey de Israel y que se presente con un montón de regalos para que lo sane. Pero el rey de Israel, pues ya vieron, se rasga las vestiduras y dice, yo no soy Dios y además esto está como, me lo vienen a decir como para buscarme pelea, ¿no? Entonces, Eliseo se da cuenta de lo que hizo el rey y manda a que Naamán se acerque a su casa. Entonces Naamán llega, dice, con su carro y se detuvo en las puertas de Eliseo, pero Eliseo le manda a decir por medio de un mensajero, le dice, ve a bañarte 7 veces al río Jordán y te quedará tu piel sana. Pero Naamán, dice el verso 11, se enojó y se fue diciendo, yo pensaba que saldría a verme en persona, o sea, se molestó porque Eliseo no salió. Dice, yo pensaba que saldría a verme en persona, que invocaría el nombre de Yahvé su Dios, que pasaría su mano por la parte enferma y que me libraría de la lepra. ¿No son los ríos de Damasco, el Abna y el Parpar mejores que todos los de Israel? Me habría bastado lavarme allí para sanarme. Y muy enojado se dio la media vuelta para irse. Pero sus sirvientes se acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho?
¿Por qué pues no lo haces cuando tan solo te dice, lávate en ese río y quedarás sano? Bajó pues y se sumergió en el Jordán 7 veces tal como lo había dicho el hombre de Dios, y después de eso su carne se volvió como la carne de un niñito, estaba sano. Entonces regresó donde el hombre de Dios con todos sus acompañantes. Entró en su casa y se presentó ante él. O sea, llegó a la casa de Eliseo Naamán, ya curado, y le dijo, ahora dijo, sé que no hay más Dios en toda la tierra que el Dios de Israel. Acepta pues este presente de parte de tu servidor. Eliseo le respondió, por la vida de Yahvé, a quien sirvo, que no aceptaré nada. El otro insistió para que aceptara, pero él se negó. Entonces Naamán le dijo, muy bien, pero me gustaría al menos que dieras a tu servidor un poco de tierra para cargar un par de mulas, porque en adelante tu servidor no ofrecerá más sacrificio u holocaustos a otros dioses, sino solo a Yahvé. Sin embargo, que Yahvé perdone a este tu servidor, pues cuando mi señor entra en el templo de Rimón para postrarse, es decir, Rimón era el rey, el dios de los otros, de los arameos, y dice, mi señor entra al templo de Rimón para postrarse, se apoya en mi brazo y yo tengo que postrarme junto con él en el templo de Rimón, que Yahvé se digne perdonar a este tu servidor. Eliseo le dijo, vete en paz, y él se alejó. Ok. Esta es palabra de Dios y todos alabamos a nuestro Señor por esta hermosísima lectura que nos viene súper como anillo al dedo. Y me vas a decir, ¿pero dónde quepo yo ahí? Pues cabemos todos perfectamente. Y bueno, yo estoy segura que quizá pocos habían escuchado de Naamán o no le habían prestado muchísima atención a este personaje de la Biblia que nos habla de este pasaje, ¿no? O quizás has escuchado muchos sermones, pero quizá nuestros oídos no han estado tan atentos a escuchar sobre este hombre. Pero yo sí quiero que hoy le pongamos muchísima atención, porque lo vamos, a pesar de que tú ya lo hayas escuchado, hoy lo vamos a estudiar de manera diferente. Bueno, Siria e Israel, como ya vimos, estaban en guerra. Y Dios le había dado constantemente, o en varias ocasiones, le había dado la victoria a Siria. Y se la había dado a través de Naamán, que era el guerrero del que estamos hablando. Y uno se preguntará, bueno, Señor, ¿por qué pareciera como que le das la espalda a tu pueblo elegido? ¿Sí? Porque Siria no era pueblo de Dios. Mas, sin embargo, el mismo Dios da la victoria a los sirios, que eran paganos. Incluso ni sabían del Dios de Israel, sino, como ustedes acaban de ver, adoraban a Rimón, que no era Ramón, sino era Rimón, ¿sí? Y pues imagínense, tenían un ídolo los sirios, y entonces podríamos preguntarnos aquí, ¿por qué Dios le da la victoria a un pueblo pagano que no es el suyo y que además adoran a algo desconocido, quizá a una piedra, quizá un ídolo, ¿no? Y aquí, hermanos, es que Dios tiene un destino definido para cada uno de nosotros. Dios tiene un destino definido para cada uno de nosotros. Y Dios permite circunstancias en nosotros, en cada uno de nosotros, para moldear nuestro carácter. Permite circunstancias
para acrisolarnos, para hacernos fuertes, para hacernos las personas que Él necesita que seamos, para llevarnos a ese destino profético que Él tiene de nuestras vidas, que Él tiene acerca de nuestras vidas. Entonces, Dios le da la victoria a Siria, a este pueblo pagano, pues porque Israel, ¿qué estaba pasando en ese tiempo? Estaba sumergido en la idolatría. Israel estaba sumergido en la idolatría, sumergido en pecado y en total desobediencia. Y entonces, esta parte donde le da la victoria a un pueblo que no es el suyo, lo hace porque, y a veces permite cosas que pareciera que están en nuestra contra, lo hace porque Dios quiere saber dónde está puesto nuestro fundamento. Y esto es porque habemos o hay muchos cristianos, muchos creyentes que no sabemos o no saben cuál es su fundamento. Incluso están en la iglesia, pertenecen a algún grupo o van a los servicios religiosos y no saben cuál es su fundamento. Y esas personas que acuden a los servicios religiosos o que están en un grupo, de repente incluso dejan de ir porque un hermano feligrés no lo saludó, porque su fundamento no está puesto en la persona de Dios, o dejan de ir porque el sermón no les gustó, o el padre no les simpatiza, porque su fundamento no está puesto en la persona de Dios, o dejan de ir porque lo que me dijo algo o alguien queriéndome corregir no me pareció, porque su fundamento no está puesto en la persona de Dios. Debemos de saber que el amor de Dios no es solo rosa. El amor de Dios no es solo rosa, sino también espinas. Y el padre que amó a su hijo, y el padre que ama a su hijo, lo corrige. Y Dios nos corrige. Es más, hoy, si no todos nosotros, la mayoría, estamos en esta circunstancia matrimonial porque el Señor nos está corrigiendo. Ok, ¿cómo era Naamán? Porque acuérdense que quedamos de que íbamos a hablar de Naamán. ¿Cómo era Naamán? Bueno, era un hombre que lo tenían en alta estima, porque pues le había dado muchísimas victorias a Siria. Era valeroso, muy valeroso, valeroso en extremo, es decir, valiente. Y si ustedes se fijan, la palabra de Dios a nosotros nos manda que seamos valientes. Y no nos lo pide en una ocasión, nos lo pide en varias ocasiones. Naamán era general, era un hombre que, pues, quizá muy apreciado por el rey, porque pues era instrumento de victoria y era alguien que además se le podía asignar una tarea, porque pues el rey le mandaba y él obedecía. Entonces era alguien, y además lo obedecía y lo hacía bien, era alguien a que se le podía asignar una tarea. Pues entonces Naamán reunía entonces todas las condiciones y tenía una posición en una nación que cualquier humano quisiera tener en su país, ¿no? Era un hombre querido, era un hombre apreciado, era un hombre
que además tenía los favoritismos del rey, era el favorito del rey, pero, porque siempre hay un pero, este guerrero tenía lepra. Pero esto no impedía que Naamán fuera, pues eso, un gran guerrero, ¿no? Y que además, aún con su lepra, pues diera batalla, y le diera además no solo batalla al pueblo de Israel, sino que además lo vencía. Le llevó muchas victorias al pueblo de Siria. Y si nosotros quizá nos hiciéramos una analogía con nuestra lucha, con nuestra persona, pues quizá nosotros, el Señor quiera justo que empecemos a tener las características con las que acabamos de describir a Naamán, entre otras cosas, ¿no? Y porque además Naamán era un hombre que era vigoroso, era fuerte, era persistente y perseverante. Era un hombre guerrero que no se detenía, ni nadie lo detenía, hasta que él no terminaba la encomienda que se le había asignado. Nada lo detenía hasta que él no conseguía cumplir con lo que se le había asignado. Así es que los ojos del rey de Siria estaban puestos en Naamán y lo tenía consentido. Pero alguien también tenía los ojos puestos en Naamán por la condición de que les hablo, de ser esforzado, por la condición de ser valiente. Así es que nuestro Dios Yahvé ya tenía los ojos en Naamán, que por cierto su nombre significa agradable. Y es porque al Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, pues le gusta los que son valientes, los que son perseverantes, los que son aguerridos, los que no se detienen hasta no cumplir con la tarea que se les ha asignado, etcétera, etcétera. Y tan es así que en el libro de Josué, él nos dice ahí que seamos valientes. Es más, ni siquiera dice que seamos valientes. Él nos dice que seamos muy valientes, muy valientes. Y Él, nuestro Dios, Creador, le complace que seamos muy valientes, porque si ustedes escudriñan en la Biblia los hombres victoriosos, todos fueron muy valientes. Quiere decir que los valientes son los que arrebatan las victorias. Y así lo dice Mateo 11:12, ¿no? Y bueno, entonces, una vez que los sirios lograban conquistas, pues se llevaban cautivos a personas de Israel. Y uno va a decir, pero qué feo que se llevaron a un adolescente. Bueno, pues en todo esto, Dios tiene un plan para ello, ¿no? Fíjense cómo el Señor, hasta en las cosas que parecen malas, pues Él saca cosas buenas, Él hace perlas, ¿no? Porque Dios tiene en sus manos destinos proféticos para ti, para mí, para todos sus hijos. Y aunque pues las circunstancias muestren una versión adversa o una circunstancia difícil, Él necesita o tiene preparadas estas circunstancias adversas y estas situaciones difíciles
para llevar a cabo el propósito más alto que Él tiene para nuestras vidas. Y aquí, pues nuestros actos y nuestro carácter van a jugar un papel importante en el plan que Dios tiene para nosotros. Y así lo vamos a ver más adelante, ¿no? Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de las tierras de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Eso dice en el libro, ¿no? Así es que Naamán en Siria era un general victorioso, pero en Israel era un leproso. Y entonces aquí llega la intervención de una muchacha que brinda la oportunidad a Naamán de ser sano, ¿sí? Y pensemos en esta chica, en esta jovencita, y veamos su situación. Era una chica que estaba cautiva en un pueblo ajeno que la había esclavizado. Era una esclava. Siria era el vecino de Israel del lado del noroeste, pero pues en muy raras ocasiones estos dos pueblos, Siria e Israel, pues tuvieron alguna actitud amigable o estuvieron en términos amistosos, ¿no? Bajo el gobierno del rey David, Siria pagaba tributo a Israel, ¿no? En los días de Eliseo, Siria estaba creciendo en poder y obviamente condujo varias incursiones a Israel, muy frecuentemente, tratando de frustrar al pueblo y traer confusión política. Pues obviamente en estas incursiones los sirios se llevaban a gente de Israel cautivos, se los llevaban a Siria y ahí los tenían como esclavos, ¿no? La sierva de Naamán era una chiquita, bueno, una jovencita israelita secuestrada de su casa y obviamente de su familia. E irónicamente, esta chica llevada secuestrada de su hogar, de su familia, era la única esperanza de Naamán de ser curado, y que esta cura además venía de Israel, ¿no? Y en medio de esta guerra, en medio de esta crueldad, pues porque arrebatan a una niña de sus hogar y de sus seres queridos, porque había sido llevada a la fuerza, robada de su pueblo, robada de su familia, alejada de su religión, quitada de su libertad a la fuerza. Para esta niña, pues quizás si nos ponemos a ver, ya no hay esperanza para ella tampoco, ¿no? Su mundo se ha derrumbado. Todo podría indicar que Dios se había olvidado de ella, porque ella era del pueblo del Dios, del verdadero Dios, del pueblo que escogió Dios, de su pueblo elegido. Y parece que esta chica, pues, estaba prestando un servicio fiel y un servicio delicado, porque de lo contrario no hubiera llegado hasta la casa de Naamán, no hubiera sido la asistente personal, por decirlo de alguna manera, de la esposa del gran guerrero Naamán, ¿no? Alguien que era muy respetado en Siria. Entonces esta chica debió haber sido algo especial. Pero aún en medio de esta situación, hermanos, aún en medio de esta amargura, aún en medio de estar lejos de su hogar, lejos de su casa, de su familia y de tener una condición de esclava,
mostró la verdadera razón de lo que es una persona del pueblo de Dios vivo. Y veamos por qué lo digo. Dice en el siguiente verso, esta le dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra, ¿no? Es decir, aunque la niña estaba cautiva, la niña no se olvida ni de su patria, ni se olvida de su Dios. Tampoco pensaba mal o había perdonado quizá a aquellos que la habían apresado y que la habían obligado a hacer una servidumbre de alguien importante, ¿no? Y con ese corazón que caracteriza a las personas que tienen a Dios en su vida, con ese corazón lleno de amor de Dios, simpatizó con un enfermo, ¿no? Le dio pena al enfermo y con su esposa. Y en vez de desearles un mal por lo que había pasado con ella, por esa desgracia que le estaba ocurriendo, le deseó el bien y le deseó que sanara de sus terribles enfermedades, recordando las maravillosas cosas que había hecho o que había visto hacer al profeta Eliseo en su patria. Ella tuvo fe en que el profeta podría sanar a Naamán de su lepra. Ella creyó que lo que Dios había hecho mediante su siervo en Israel también podría realizarlo a favor de un extranjero como Naamán, ¿no? Y repitiendo lo que ya había dicho, alguien viendo la circunstancia de la niña, la situación de la niña, pudo haber pensado pues muchas cosas. Si nosotros miramos el fondo de la penosa situación de esta muchacha, y si Naamán era el general sirio por el cual Dios había estado o había sido Naamán el instrumento de que Israel fuera derrotado y que muchos fueran cautivos por los de Siria, quizá Naamán fue responsable de muchas muertes, quizá, no estoy segura, ¿sí? De muertes de incluso de familiares de esta niña, ¿no? Y como esta niña que pudo haber incluso presenciado actos terribles de horror, porque eso pasa durante una guerra, y que además haya sido llevada en cautiverio como esclava, tuvo un acto de amor para alguien. Tuvo un acto de amor para alguien, para su captor, para aquel hombre que quizá era el culpable de muchas cosas que pasaban en su pueblo. Sin embargo, aún a pesar de todo esto que ella pudo haber visto y oído, ella no perdió la oportunidad de ayudar. Porque uno puede pensar, bueno, pero pues era Naamán, pero Naamán era leproso y ustedes saben cómo eran repudiados los leprosos en Israel, ¿no? Perdón, voy a abrir un poco de coca para aclararme la garganta porque no traigo agua. Pero así ella vio la oportunidad de ayudar. Y si nosotros vemos nuestra circunstancia, y yo entiendo porque yo pasé por ello,
Perdón, hermanos, es que me van a mover un poco el ventilador hacia otro lado. Yo entiendo toda la amargura, toda la decepción, todo lo que podamos sentir por una OM o por un OH. Y cuando alguien me dice, de corazón estoy orando por la OM o por el OH, yo no puedo más que pensar que han sido ustedes personas, criaturas, que en medio de la tempestad, en medio del ciclón de sus vidas, se han dado la oportunidad de ayudar a alguien. Porque el orar por una tercera persona, por una OM o por un OH, que lo haga el mismo luchador, habla bien de lo que somos como personas, de lo que queremos avanzar espiritualmente y que nada nos va a detener. Entonces, en Israel, según el libro del Levítico, ¿se acuerdan? Un leproso era un apestado. Era apartado de la gente, de las personas, y era encerrado como preso. Un leproso era considerado impuro y lo obligaban a vivir solo, ¿no? Las ropas que los leprosos usaban eran sometidos a evaluación y las quemaban, ¿no? Y la chica que estaba ayudando a Naamán, pues está educada bajo esos preceptos de la lepra, ¿sí? Bajo eso de pues que la lepra era insostenible y mandaban o exiliaban a los leprosos y les hacían cosas muy feas, ¿no? Mucha discriminación. Entonces, el leproso en Israel, pues era un repudiado, y esta chiquita, a pesar de todo, tenía que dormir bajo el techo de un leproso. Y como eran llamados impuros, pues además ella tenía que someterse a estas situaciones a vivir con gente impura, y por lo tanto, pues según la gente de esas épocas, pues te contagiabas de lo impuro, ¿no? Pero a pesar de ello, ella se mueve con misericordia. Se mueve con misericordia. Tiene misericordia del leproso. Y en medio de esa angustia busca una salida. En esa salida ella se acuerda de Dios y le da su testimonio de fe a la esposa lo transmite y pues bueno, ya lo vimos, se lanza a buscar la ayuda después de que el rey le dice, sí, anda, ve, ¿no? Y esta chica, llena de su fe y con la certeza de que Dios puede sanar y salvar todo. Dios puede sanar y salvar todo. Todo es todo. Pues la esposa de Naamán le dice a su esposo pues que acuda, aunque ellos no comulgaban con las creencias, ¿no? Sabes que ve y haz todo lo que te digan y demás. La lepra era una enfermedad incurable, obviamente, contagiosa, y esta chiquita, esta jovencita, lo que había aprendido es que para Dios no hay imposibles, y se le hizo fácil comentar la ayuda, esperando recibir no solo la ayuda, sino el milagro
para Naamán, que sabía, lo deseaba profundamente. Entonces Naamán se entera de que hay algo extraordinario, ¿sí? Que puede estar pasando algo extraordinario, y Naamán decide hacerle caso a la chiquita. Y aquí, hermanos, podemos pensar lo siguiente. Nosotros muchas veces nos llega la información de lo que debemos de hacer en nuestra batalla espiritual, y muchas veces la desechamos esa información. Porque si no viene de alguien que sepa mucho más que yo, si no viene de alguien que tenga cierta importancia, si no viene de algo de mi líder, si no viene más, a veces no hacemos caso, ¿no? Esta niña, ¿no? Quizá insignificante para muchos, si Naamán no hubiera hecho caso, si su esposa no hubiera hecho caso, el milagro se perdería. Pero esta chiquita perseveró, a pesar de que hubiera podido tener todos los elementos para no seguir con esto, para odiar, para no perdonar, para utilizarlo incluso a favor de ella, ¿no? Pero ella, su mente estaba puesta en que debía ayudar, y le ofrece la ayuda a Naamán. Así es que Naamán va y se cura. Esta es la terquedad de una niña, ¿no? O la fe de una niña, más que terquedad, la fe de una niña. Y obviamente esta fe contrasta con la terquedad del rey de Israel, ¿no? Y aquí vemos otra vertiente. Dice, un líder de la poderosa Siria busca al Dios de Israel, es decir, se humilla, ¿sí? Ellos habían estado ganando las batallas, él era un general reconocido, y va y se humilla delante del rey de Israel, incluso le lleva presentes, ¿no? Entonces, nosotros pensamos en esta parte, cómo a veces nos cuesta tanto trabajo humillarnos. Y yo me encuentro cualquier cantidad de hermanas que platico con ellas y inmediatamente oyes la agresión, el dolor y la tensión que hay en sus vidas, y te das cuenta que no han terminado el proceso del perdón. ¿Tú perdonaste ya? ¿Tú has logrado perdonar a tal punto que puedes tener de muy buena intención detalles para con las terceras personas, detalles de oración, obviamente? Si es que tenemos que seguir trabajando. No conocemos el nombre de esta pequeña. En la Biblia no mencionan mucho de ella, ¿no? Pero sus breves palabras le dieron un giro a la historia, ¿no? Esas breves palabras contagiaron a su señora, a su ama, a la esposa de Naamán, y obviamente pues esto cambia el
el modo en que la esposa y el mismo Naamán pensaban del Señor, ¿no? Esta pequeña quizá hubiera pasado inadvertida el resto de su vida si no se atreve a emitir un comentario y una recomendación. Y esta es justamente que nos detenemos a pensar por ello. Alguien insignificante o aparentemente insignificante y lleva la salvación a la vida de Naamán. Con unas breves palabras, ella le cambió la vida. Con una simple decisión de ayudar, le cambió la vida. Y uno puede pensar, pero ¿cómo de una persona humilde pudo brotar un camino de victoria? No importa cuán pequeña te sientas, no importa cuán humilde sea tu posición, Dios te va a utilizar como utilizó a esta pequeña para cumplir el propósito que Dios tiene para la vida de tu familia y de tu esposo. No importa ahorita cómo te encuentres, no importa cómo estés. Hay personas que me hablan y me dicen, yo soy muy fea, yo estoy muy gorda, yo estoy muy flaca. Hay que tirar eso a la basura, porque no importa cuán pequeña o humilde sea tu posición o tu lugar o tu persona, Dios te está ocupando y te va a terminar de ocupar para transformar la vida de tu familia, pero además para que seas testimonio para otras familias que necesitan saber que hay victoria en el nombre poderoso de Jesús. Naamán narró al rey de Siria lo que la niña cautiva le había dicho. Poco pudo quizá comprender la niña la importancia de las palabras de fe en Dios. Pero Naamán le creyó. ¿Y sabes por qué? Porque la niña habló con convicción. No se anduvo con medias tintas, no dijo, quizá si fuera al pueblo, allá a Israel, quizá lo podría sanar. Ella dijo, estoy segura que lo sanaría. La niña habló con convicción. ¿Cuántas veces nos ha faltado convicción a nosotros? Y me hablan y me dicen, es que sí, mira, ya me dijo mi esposo que me quiere, pero mira, o sea, la verdad es que yo también me pongo a pensar, pues me dice que me quiere, pero sigue con la OM y yo creo que allá está mejor. ¿Dónde está tu convicción? Yo sí creo que tal vez me voy a restaurar. ¿Cómo? Yo sí creo tal vez. ¿Dónde está tu convicción? Bueno, lo que pasa es que ahorita está muy complicado. ¿Dónde está tu convicción? ¿Dónde está tu convicción? La niña habló con convicción y movió el corazón de Naamán. Le creyó y llevó el testimonio al rey de Siria. Y se lanzaron. Y me recuerda cuando el padre Guadalupe Santos, yo lo vi en un congreso y yo lo vi como él oró por una niña y esta niña, delante de los ojos de todos nosotros, de estar postrada, se paró, se despertó, ¿no? Y entonces yo dije,
tengo que ir a ver a este hombre. Yo sé que Dios hace los milagros, por supuesto, pero se vale de algunos de sus hijos para hacerlos. Y yo busqué y me aferré y me lancé hasta 11 horas de camino para llegar a donde el Padre, y le dije: Padre, yo sé que Dios es el que hace los milagros, pero se vale de alguno de sus hijos para hacerlos, y usted es uno de ellos. Vengo por mi milagro. Yo no le dije al Padre: ay, Padre, espero, a ver, ore por mí a ver si Dios me hace el milagro. No, no, yo vengo por mi milagro. Yo me llevo en este momento mi milagro. El Padre oró por mí y me dijo: tu esposo viene en camino, pero el camino tiene curvas, tiene baches, es accidentado, no va a ser rápido. Eso fue, hermanos, a los 3 meses de que yo empecé mi batalla espiritual. Mi esposo tardó 3 años más. La declaración de fe de esta adolescente o de esta joven no fue un impedimento para que su condición de esclava, no fue un impedimento para Naamán para que él creyera lo que ella estaba diciendo, porque su palabra tenía convicción. Y sus palabras de fe tocaron el corazón de la esposa de Naamán, de la misma Naamán, e incluso fueron expuestas ante el rey de Siria. Y veremos nosotros cómo las palabras de fe de una esclava hacen que el rey de Siria, un rey pagano, un rey incrédulo, un idólatra, un rey cruel, ahora baje la guardia y crea en el poder del Dios de Israel. Es decir, no puede pasar eso con aquellos. Dios nos está diciendo que puede pasar lo mismo con aquellos paganos, incrédulos, idólatras, infieles, adúlteros, crueles, pródigos, que en el momento en que reciban en su corazón la palabra de fe, van a transformar sus vidas en una vida de testimonio. ¿Y qué dijo el rey? Ándale, Naamán, ve a Siria. E incluso yo te voy a enviar una carta. Fíjense el poder, ¿eh? Un rey, le voy a enviar una carta y le voy a decir: tu Dios, o sea, minimizando al mi Dios, tu Dios sí puede curar a mi siervo Naamán. Y llevó consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y muchos vestidos para cambiarse, dice la palabra. Y la carta, le escribe la carta que dice: cuando llegue a ti esta carta, sabe por ellas que yo envío a ti, mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra, ¿no? Es decir, que el testimonio de esta niña no solo engendró fe en Naamán, en su esposa, sino también en el corazón del rey de Siria. ¿Sabes por qué? Porque la fe engendra fe. El amor engendra amor. La fe engendra fe. Si yo estoy fuerte, si yo estoy bien, si yo hablo con la certeza de lo que va a pasar, voy a engendrar fe. Si yo doy amor aún a pesar de lo que me están haciendo, voy a engendrar amor. La fe es, amados hermanos, es un círculo
siempre creciente, que va de corazón a corazón y de país a país, rodeando la tierra. Solo, amados hermanos, solo la eternidad podrá medir los resultados del testimonio de confianza en el Dios de Israel dado por una niña cautiva a su ama, a su señora en un país extraño. Los reyes se trataban como reyes y al ofrecer sus servicios a Naamán, pues pensaba el rey entenderse con el rey de Israel y no directamente con Eliseo. En aquel tiempo era muy común escribirse cartas. Y bien, las palabras de la joven están impresas en esa carta, que no es llevado por un mensajero común, como un mensajero cualquiera, sino más bien por el general más respetado de Siria. Esa carta llegó por medio del general más poderoso y más respetado de Siria. Y Naamán no conoce a Eliseo, no conoce al profeta, no tiene ni idea de quién es, pero lleva una fortuna consigo para comprar su sanidad. No tiene ni idea de quién es, ni idea de lo que o cómo lo va a hacer, cómo lo van a curar. Pero trata de comprar su sanidad. Porque no sabe que el hombre de Dios servía a Dios, no a las riquezas materiales, sino él actuaba por amor, por simple amor. Y bueno, pues la suma que llevaba Naamán era bastante grande. Y en esos días, amados hermanos, pues no se acuñaban monedas, sino eran lingotes, anillos de oro y de plata. Un talento de plata pesaba como 34 kilogramos y por lo tanto, pues Naamán habría llevado unos 342 kilos de plata. Las 6,000 piezas de oro, pues equivalían a 6,000 ciclos. Es decir, habría llevado más o menos 68 kilos de oro, además de la plata. O sea, este hombre iba forrado, ¿no? ¿Cómo no vino a vernos al ministerio de Jesús Salvando Matrimonios y Familia, verdad? No le hubiéramos cobrado la sanidad, la restauración matrimonial, pero le hubiéramos pedido que ayudara, que construyera, que hiciera, en fin, todo lo que hace falta, ¿no? Y bueno, finalmente, pues, Naamán llevaba un tesoro muy grande, dada la gravedad de su enfermedad, y creyendo que el profeta iba a aceptar todo lo que se le estaba ofreciendo, pues él tenía fama de hacer milagros y ellos querían que realmente hiciera el milagro en Naamán y por eso iban forrado de dinero para que no se pudiera negar, ¿no? Y el rey de Israel, pues al llegar ahí, se rasga las vestiduras y dijo: ¿soy yo Dios, acaso,
que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de lepra, ¿no? Entonces, aquí vemos que, a diferencia de la niña que muestra y que expone, pues, un Dios que puede sanar, un Dios que ama, un Dios que podía liberar a cualquier persona del mal que le aquejaba, con la única condición de que, pues, lo busques a ese Dios, ¿no? Y que sirvas para Él. Pues obviamente el rey muestra una actitud de rechazo y de enojo, porque no confía en la carta, cree que se están burlando de él, y el rey de Israel se da cuenta de que esa enfermedad solo por un milagro de Dios se podría realizar. Solo teniendo fe en Dios se podría realizar. Y el rey de Israel, pues como sabemos que además estaba en desobediencia, no podía creer que una enfermedad tan terrible como la lepra pudiera ser curada a través de un hombre y no de Dios, ¿no? Que aunque nosotros sabemos que Dios actuando a través del hombre, pero en ese momento quizá no lo entendían y no lo expresaban así. Y cuando llega, obviamente, el rey Naamán llega a Israel y se presenta ante el rey, y el rey le dice que rasga sus vestiduras y demás. Cuando Eliseo, que ese sí es un varón de Dios, oyó que el rey había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? ¿Por qué has hecho esto? Le dice Eliseo al rey, ¿no? ¿Por qué has rasgado esas vestiduras? ¿Por qué te portas así con alguien que es de tu familia? Y finalmente nosotros no vemos, porque la Biblia no nos explica, que el rey había hecho que en el Jordán se lavara 7 veces, y el rey de Israel pensó que, pues, con este hecho le iba a cambiar su vida al leproso, al general leproso, ¿no? Y lo que quizá al principio se veía como algo muy oscuro y muy terrible, las situaciones de los pródigos, es que, espérenme, estoy viendo la cita. El rey había rasgado sus vestiduras, el rey estaba enojado. Eliseo vio una oportunidad para ayudar, y lo que pudo haberse convertido en una catástrofe, porque por evitar un pleito mayor
porque el rey había rasgado sus vestiduras, porque los había mandado, los había dicho, váyanse mucho a chiflar allá a la sierra, lo que pudo haber sido algo fatídico, porque allá el rey de los sirios quizá hubiera contestado el desprecio de ay Dios, de los, se me fue la palabra, de los israelitas. Eliseo ve una gran oportunidad. Eliseo ve la oportunidad de tocar corazones a través de la sanidad. Él no vio la oportunidad del dinero. Él no vio la oportunidad de humillar al pueblo sirio con aliviarlo o con no aliviarlo, o tan solo con el desprecio de haber rasgado las vestiduras el rey y de haberlos mandado. Él vio la oportunidad de verdad de hacer un acto de amor, de caridad y además un acto inteligente, ¿no? Y Eliseo le dice, vente para que te laves en el Jordán. Naamán, pues como que decía, ¿cómo? O sea, el río Jordán no es ni la mitad ni nada se le compara con otros ríos, como ¿por qué me tengo que lavar ahí? O sea, no le pareció adecuado, ¿no? Le pareció poca cosa. Pero esto estaba por concluir en un testimonio de amor y de fe, ¿no? Porque llega Naamán con sus caballos, se paró a las puertas de Eliseo y él le manda con el mensajero que se lave 7 veces en el Jordán y que va a quedar limpio, ¿no? Seguramente donde vivía Eliseo, pues era un lugar digno de Eliseo, o el rey pues vivía en un palacio, me imagino que hermoso, no sé, ¿no? Pero nosotros aquí nos damos cuenta que finalmente o uno o lo otro no sirven de nada. Lo que sirve es la fe. Lo que sirve es el que nos lancemos a buscar la opción. Llega Naamán con esa pomposa caravana de obsequios, ¿no? Y él estaba acostumbrado a que lo recibieran con bombos y platillos y aquí no pasa nada de eso, ¿no? En Israel, Naamán era un leproso, no tenía oportunidad de nada. Pero en Siria era un general, ¿no? Era un héroe. Y bueno, en obediencia, él baja, no convencido, pero baja y se lava las 7 veces en el río Jordán. Y aunque Naamán le parecía indigno, a pesar de que acababa de hacer cosas espirituales, Naamán pensó que el río, lavarse en el río de Jordán, pues no era a su altura. Él acababa de pasar con un hombre espiritual que era Eliseo. Él llega al río de Jordán,
teniendo una actitud negativa, porque era una actitud de no le gustaba el protagonismo y él pues no tenía en ese momento pues no era protagonista, ¿no? Y Naamán obedece, aunque no con renuencia, va y se lava 7 veces en el Jordán, en el río Jordán. Quizá, amados hermanos, Naamán se bañó o lavó o lo que quieran, se metió al agua muy poco convencido del resultado que podía tener esta situación, ¿no? Sin embargo, ¿no? Vemos que él obedece. Naamán obedece y se instala donde lo pusieran y él obedece. ¿Y esto por qué lo digo? Hay sabiduría, amados hermanos, hay sabiduría en la obediencia. No importa si el río estaba limpio, si estaba sucio, si eran más bonitos los otros, si la laguna, si estaba cerca, si relativamente podía, no importa. Ahí ya está tu trabajo que tienes que seguir haciendo, tienes que seguir parada en la brecha por el esposo y ayudar a que el testimonio de ustedes el día de mañana cambien muchas ideas, modifiquen muchas ideas que necesitamos para que podamos recibir a los milagros que estamos esperando. Naamán se fue muy enojado diciendo, ¿cómo es posible que cuando va a la casa de Eliseo se va muy enojado? Él quería algo espectacular. Él quería algo que levantara revuelo, pero eso no iba a ser posible porque él ya tenía perfectamente, el Señor tenía su plan establecido. Dios escogió sacar a Israel, según las Escrituras, del pueblo judío. Dios le vuelve a dar a Israel la victoria, porque cuando Naamán se alivia, Naamán se va diciendo, el verdadero Dios es el Dios de Israel, ¿no? El verdadero Dios es el Dios de Israel. Naamán quería bombos y platillos, pero Naamán se le había olvidado, lo tenía por allá escondido, que del lado donde él estaba, es decir, en Israel, no tenía rango, no tenía nada. El que mandaba era el Dios de Israel, y ahí estaba Naamán, en medio de todo ello, ¿no? Y no estaba asustado, quizá estaba creyendo todavía en las palabras del Señor y esperando el milagro. Él se lava en el Jordán, queda limpio y va y da testimonio de esto. ¿Tú te imaginas todo el testimonio que fue para Naamán, no solo en Israel, en toda Siria, para el rey, conociendo la importancia que tenía Naamán,
que todo mundo lo conocía, ¿no? Todo mundo sabía de él y él ha quedado limpio de la lepra ante el asombro de todos los que lo conocían y del mundo, de todos los que lo conocían en esas regiones, ¿no? Les puedo asegurar que gran parte del mundo, porque bueno, en ese tiempo era lo que había. ¿Y qué hizo que Naamán recibiera el milagro? Obviamente obediencia. Obviamente cuando Naamán llegó a la casa de Eliseo, en su corazón tuvo que reconocer a Eliseo como varón de Dios y como portavoz del cielo. Pero nos queda clarísimo que la curación no se hubiera efectuado si no hubiese acatado las palabras del profeta. No hubiera habido milagro. Tú tienes que ser obediente a la voz de Dios. Tú tienes que caminar en los caminos del Señor. Tú tienes que dejarte guiar por el Señor. Porque cuando Dios habla mediante un profeta, tenemos que dejar nuestra opinión personal de lado y aceptar el mensaje del Señor. Solo así podremos andar en los caminos y participar de las bendiciones del Señor. Cuando a mí el sacerdote que me ayudaba me dijo, usted tiene que ir a pedirle a Dios y orar porque le revele cuáles fueron sus errores, yo estaba furiosa. Así como Naamán, yo salí muy enojada. Y yo dije, viejo menso, ¿a poco yo tengo la culpa de que mi esposo me sea bien? Estaba muy enojado, pero yo había prometido ser obediente. Y el resultado fue un milagro. ¿Qué dijo Naamán? Dijo, vive Yahvé en cuya presencia estoy. ¿No? Desde ahora en adelante honraré el nombre al Dios de Israel. ¿Sí? Eliseo rechazó el dinero para mostrar que el favor de Dios no podía comprarse. Y miren, hermanos, nuestro dinero, así como el dinero de Naamán y todo el oro y todos los talentos y todo lo que llevaba, es inútil cuando nos enfrentamos a la muerte. No importa cuánta riqueza tengamos, no importa lo que hayamos acumulado, esto se evapora cuando estamos de pie delante de Dios nuestro Creador. Y será nuestra fe en el Señor la que nos salvará y no nuestras cuentas bancarias. Tenemos que aprender de Naamán la perseverancia, la fe, la obediencia, la valentía, el arriesgarse a ir un paso adelante, aunque ni siquiera sabía lo que iba a obtener. Porque él llegó a Israel solo porque alguien le había dicho, allá te pueden curar. Pero él en realidad no tenía una certeza. Solo fue contagiado de una fe, de una niña, de una joven que solo es mencionada esa vez en la Biblia. Es decir, en un papel que no era ni siquiera un papel significativo, aparentemente fue un papel de suma importancia, fue una intervención de muchísima importancia. Naamán mostró una aguda conciencia del poder de Dios. En vez de añadir a Dios como uno de sus ídolos, lo hizo el centro y señor de su vida.
Si nosotros analizamos la vida de Naamán, con la lepra pudimos creer que estaba vencido, que ya nada se podía hacer, incluso que la muerte lo perseguía, porque con la lepra después es fácil que se te infecte y que mueras a más temprana edad. Pero Dios tenía una promesa, Dios tenía un propósito y Dios tenía un camino. El Señor ha trazado una promesa para ti. El Señor ha trazado una propuesta para ti y el Señor ha trazado un camino para ti. ¿Tú crees en su palabra? ¿Tú crees en esa propuesta? ¿Tú crees en ese camino? Lo tienes que seguir. Y no te compres la idea de la felicidad y de el bienestar que tienen en el otro lado. No te la compres. Porque hoy tú tenías lepra y Dios te ha sanado. Y tu esposo tiene lepra, tu esposa tiene lepra y Dios los va a sanar. Amén, amén, amén. Serás de vencido a vencedor. Tu matrimonio pasará de estar vencido a ser un matrimonio vencedor, para testimonio del mundo entero y toda la gloria para nuestro Señor. Amén, amén y amén. Amén. Amados hermanos, me he pasado del tiempo, les pido mil disculpas, pero vámonos a descansar y a vivir lo que aquí Dios nos ha transmitido a través de este mensaje. Sin temores, siendo valientes y con la certeza de que estoy en el camino que Dios ha puesto para mí. No nos dejen de sus oraciones, por favor, siempre las necesitamos. Oren por nosotros, oren por sus líderes, por todos los que prestan servicios para el ministerio. Oren, por favor. Oren porque a veces estamos cansados, el profe a veces se ve muy cansado, hoy lo vi muy cansado. Oren porque Dios les siga dando la fuerza para seguir trabajando para el ministerio. Oren por una servidora y no nos dejen de su ofrenda que pues hace posible que esto siga caminando día con día, que fortalece al ministerio. Hemos dado, perdón. Dios ha dado muchos frutos en el ministerio, toda la gloria para Él. Así es que apoyemos al ministerio para seguir adelante, para que el Señor siga haciendo grandes obras a través de Él. Gracias, de verdad. Me despido, queridos hermanos de Facebook, con todo mi corazón. Mil gracias. Y me despido también de mis hermanos de YouTube. Muchísimas gracias. Que Dios los guarde y que Dios los bendiga hoy y siempre. Y no se olviden de mañana un programa más con el profe. Y el jueves estaremos de vuelta en un programa más de Bienaventurado a Bienaventurado. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por acompañarnos. Amén.